Seguimos con más información en vivo desde Argentina. En esta oportunidad vamos a hablar de las elecciones en Venezuela, de las primarias que se van a desarrollar en algunos días nada más, en algunas semanas, y todo lo que ello implica, ¿no? El esfuerzo por parte del gobierno de Nicolás Maduro de evitar que se desarrollen estas elecciones y hasta de tratar de entorpecer las elecciones generales que serán ya el año próximo. Vamos a hablar con Carlos Prosperi, precandidato a la presidencia de la República de Venezuela, abogado, secretario de Organización Nacional del Partido Acción Democrática, y muy amablemente ya está en contacto con nosotros. Prosperi, muy buenos días. Agostina Scioli lo saluda desde Argentina. Buenos días, Agostina. Gracias de verdad por la oportunidad de expresarnos, no solo a los argentinos, sino al resto del mundo. Por favor. Bueno, seguimos atentos cómo es el proceso. El 22 de octubre entonces irán a estas primarias para elegir en definitiva el candidato que va a enfrentar ya a Nicolás Maduro. En ese sentido ya han comenzado ustedes la campaña también, pero digamos lo más importante entiendo también radica en saber si existe algún tipo de unidad entre ustedes para evitar que Nicolás Maduro lleve adelante este plan para entorpecer todo el proceso de elecciones en el país. Bueno, desde luego que todas las elecciones primarias, lo que ha venido siendo el desarrollo ya oficial de la campaña como tal, que finaliza ya previos a lo que es el 22 de octubre, tiene como finalidad escoger un solo candidato. O sea, aquí, como lo hemos dicho, Agostina, no se trata de un nombre, no se trata de una persona, no se trata de un partido político. Hoy se trata de Venezuela y tenemos que estar preparados inclusive para lo que puede ser en los próximos días o inclusive, valga la redundancia, posterior al 22 de octubre, que ha sido el tema de las inhabilitaciones políticas, donde además buscan o persiguen con esto tratar de que las personas que puedan quedar electas no puedan participar en las elecciones presidenciales porque bajo una inhabilitación no se puede presentar esa inscripción. Nosotros hoy tenemos que tener mucha más solidaridad, mucha más cohesión, mucha más unidad y de una vez por todas entender que se trata del país, se trata de Venezuela y del futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Claro. Ahora, ustedes plantean y tienen en mente el escenario y qué es lo que sucedería en caso de que resulte electo un candidato que en realidad está inhabilitado. Mira, hasta hoy, de manera objetiva lo debo decir, no se ha definido una metodología o un mecanismo para lo que tiene que ser la sustitución ante esta eventualidad, porque Claro. hoy hay 3 precandidatos inhabilitados, es Ujú. posible que en los próximos días se den unas siguientes inhabilitaciones, o inclusive, porque como ya lo hemos dicho, quienes están en Miraflores son expertos en copiar los malos ejemplos en el mundo. Y ya hemos visto lo que pasó anteriormente, por ejemplo, con Nicaragua. Ojalá eso mismo no termine sucediendo en Venezuela. Ahora, que hay que tener la suficiente madurez política para entender que hay 13 precandidatos unitarios y que si ante una eventual inhabilitación de los 13 tendrán que inhabilitar a más de 20 millones de electores porque cualquiera puede ser el candidato presidencial siempre y cuando entendamos que la ruta y la vía para salir de esta crisis es votar masivamente, tener los testigos de mesa y garantizar una gran victoria para salir de esta tragedia que nos han tenido durante los últimos 24 años en nuestro país. ¿Hay posibilidades de imaginar una mega elección el año próximo? Es decir, que no solamente se desarrollen elecciones presidenciales, sino otro tipo de cargos. Sí, desde luego ellos han venido asomando inclusive la posibilidad de que no solo sea la elección presidencial. Debemos recordar que la ley establece que las elecciones nacionales no pueden ir conjuntas con las elecciones municipales. Ujú. Sin embargo, estamos acostumbrados a que aquí se interpreta la Constitución y las leyes a la conveniencia de quienes están en el poder. Ahora, ¿qué hay que hacer? Estar preparado ante esa eventualidad o esa posible eventualidad. Quizás hoy, debemos decir, no hemos definido ante esa posibilidad que está latente el hecho de cómo, o el mecanismo de cómo seleccionar a quienes serán nuestros candidatos a gobernadores y alcaldes. Pero lo importante de todo esto es que ya estamos a casi unos 50 días de que se puedan dar estas elecciones primarias, que el pueblo de Venezuela y los venezolanos en el mundo que pudieron hacer el recenso salgan a votar masivamente, que hoy tenemos el compromiso unitario de que el día 23 todos estaremos rodeados en torno a una sola figura, porque hoy tenemos el compromiso de recuperar este país.
¿Cuál es el mayor temor, digamos, como oposición? ¿A qué herramienta le temen que puede llegar a, si se quiere, apelar Nicolás Maduro para entorpecer el proceso de elecciones? Mira, yo creo que en la vida uno a quien le tiene que temer es a Dios, o sea, que el que todo lo puede. Ujú. Ahora, temores ante una, como ya lo decías, inhabilitaciones selectivas o colectivas, ante quizás algunas agresiones, como lo hemos visto hacia algunos candidatos presidenciales, las cuales lo hemos rechazado desde un primer momento. Sí. Uno a eso no solo es que hay que tenerle temor, sino que hay que hacer un rechazo contundente contra ese tipo de situaciones, porque además atentan contra las bases y los parámetros democráticos, no solo en Venezuela, sino inclusive en el mundo entero. ¿Qué otra cosa pudiese suceder? Ya hemos visto que en el pasado se han judicializado organizaciones políticas, en el caso nuestro, Acción Democrática, estaba bajo una judicialización. Hemos visto cómo eso también le pasó anteriormente a COPEI, le pasó a Primero Justicia, le pasó al partido del exgobernador Henry Falcón, Avanzada Progresista, lo más reciente al Partido Comunista, Voluntad Popular. Bueno, hemos visto cómo se ha tratado de torpedear. ¿Qué pudiesen hacer? Decir que no se va a contar con cierta observación internacional, que no se van a retirar los puntos rojos. Ojalá esto no se revite. Pero ¿qué hay que tener claro? Que nosotros, a pesar de todas esas adversidades, tenemos que tomar el ejemplo de lo que fue Barinas cuando se repitió la elección a gobernador, porque en Barinas Ujú. el 21 de noviembre del año 2021, Freddy Superlano ganó la gobernación por ciento y tantos votos. Alegaron que se habían extraviado las actas de votación y después se repitieron las elecciones. A pesar de todo ese ventajismo electoral que logramos observar, los entes gubernamentales mudados al estado de Barinas, la tierra además donde nació Hugo Chávez y que durante todos estos 24 años había sido gobernada por gobernadores e inclusive familias, el padre, hermanos del expresidente Hugo Chávez. Ahí en Barinas el pueblo salió a votar masivamente y se ganó por 50.000 votos de diferencia. ¿Qué te demostró? Que si nosotros nos organizamos para salir a votar en bloque, si nosotros tenemos nuestros testigos para poder cuidar los votos, esto está a punto de llegar al final que toda Venezuela anhela, porque hoy nosotros tenemos el compromiso de reunificar al pueblo de Venezuela y gobernar para todos los venezolanos por igual. ¿Cómo se sale de tantos años de dictadura en Venezuela? ¿Cuál es su propuesta en particular? Ya venía adelantando algo en los conceptos que planteaba anteriormente, pero ¿cuál es el plan para hacer un cambio tan radical, ¿no? Y tan profundo que necesita Venezuela? Desde cambios internos hasta su política exterior, que recibe también el apoyo de muchos países, claro está, que no son dictaduras, ¿no? Porque también Maduro tiene sus aliados en la región y en el mundo. Pero en ese sentido, ¿cómo pretende trabajar para sacar adelante el país? Bueno, lo primero que hay que hacer es darle un viraje a la reinstitucionalización de cada uno de los organismos en Venezuela. ¿Por qué? Porque los poderes en el país hoy lamentablemente obedecen una llamada de Miraflores. Nosotros hoy Ujú. tenemos que devolver esa reinstitucionalización y autonomía de cada uno de los poderes, porque nosotros no podemos pretender inclusive llegar a Miraflores para llevar un discurso parecido, similar a lo que hemos criticado en 24 años. Si en 24 años nosotros hemos criticado y cuestionado que lo que han llevado adelante es odio, es divisiones, es rencor, es inclusive donde hay presos políticos, donde hay partidos que están hoy judicializados, donde hay inhabilitaciones políticas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ser distintos. A pesar del dolor que se lleva adentro, aquí no se trata de que exista impunidad en Venezuela, porque quien haya cometido o cometa bajo nuestra administración un hecho de corrupción, para eso debe estar la justicia, pero entender que el presidente de la República es el poder ejecutivo, no es el Poder Judicial. Para eso están el Tribunal Supremo de Justicia, para eso está la Fiscalía General de la República, para eso existe el Poder Judicial. Nosotros hoy tenemos que buscar el reencuentro de cada uno de nuestros hermanos venezolanos. No podemos pretender llegar a Miraflores para actuar con esta misma situación. ¿Y qué medidas tenemos que tomar? Porque mucha gente nos dice, pero ¿cuál va a ser tu primera medida económica? En un país donde quizás tengamos altos y bajos económicamente, tú puedes tomar una sola medida económica, pero un país en Venezuela donde los índices han sido negativos y cada vez son peores en cuanto a la situación económica de nuestro país, hay que tomar un conjunto de medidas para que eso pueda garantizar recuperar la estabilidad económica en el país. Como por ejemplo,
devolverle la autonomía al Banco Central de Venezuela. El Banco Central de Venezuela lo han designado con personas que militan dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nosotros hoy tenemos que garantizar una oferta y demanda, un libre mercado, donde además busquemos alternativas distintas a lo que es la renta petrolera, porque lamentablemente en nuestro país en los últimos años nos convertimos en dependientes de la renta petrolera. Un país que producía más de 3.200.000 barriles de petróleo diario, la mayor bonanza petrolera de la historia de nuestro país, porque el barril de petróleo estaba a $100. Hoy a duras penas, no hay cifras oficiales, pero de acuerdo a lo que publica la OPEC, revisamos que estamos produciendo entre 600 y 700.000 barriles de petróleo diario. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar alternativas distintas al petróleo. En Venezuela tenemos hierro, en Venezuela tenemos aluminio, en Venezuela tenemos oro, que por cierto no se le rinde cuenta al pueblo de Venezuela a dónde van los ingresos que genera la renta a través de la producción de oro. Nosotros en Venezuela tenemos un potencial turístico inmenso que nosotros hoy lo tenemos que sacar adelante, porque el turismo tiene que ser parte fundamental, apostarle a la creación de las corporaciones públicas privadas que hemos dicho, la CPP, para que de manera mancomunada podamos reactivar inclusive PDVSA y sacar adelante el país con situaciones que nos van a llevar a una mejor calidad de vida, porque hoy en Venezuela, lamentablemente, nuestros hermanos venezolanos ganan un salario mínimo de $4 al mes. Escúchese bien, $4 mensual. ¿Cómo un empleado de la administración pública puede sobrevivir con eso que hoy gana? Nosotros tenemos el compromiso de darle un viraje hacia la democracia, hacia la reconciliación y hacia la paz del pueblo venezolano. Claro. Gracias por esta comunicación con nosotros. Siempre seguimos de cerca cómo se va desarrollando todo el proceso electoral allí en Venezuela, así como también las distintas denuncias que hay contra Nicolás Maduro y sus distintas formas de llevar adelante esta dictadura en el país. Muchas gracias. Gracias a ti, Agustina. Y al pueblo de Venezuela decirle que muchísima fe, mucha fortaleza y la única razón para el triunfo de los malvados es que los hombres buenos no hagamos nada para evitarlo. Los venezolanos estamos de pie y vamos a salir con la ayuda de Dios y este pueblo de esta crisis. Hasta luego, gracias.